En nuestro primer video abordamos el preludio del conflicto bélico más importante del mundo grecorromano, la Guerra de Troya. Fuimos testigos del banquete de la boda de Tetis y Peleo, donde Zeus, en las sombras, ponía en marcha un terrible plan. También presenciamos cómo una diosa despechada sembró el caos y el conflicto entre los hombres y los dioses, y cómo un joven desnortado, sobre quien yacía una lúgubre profecía, es elegido para tomar la decisión que ni siquiera un dios se atrevería a tomar. Acompáñame para ver la segunda parte de esta historia, donde te contaré el nacimiento, la vida y la muerte del gran héroe mítico, Aquiles. Tetis no estaba nada satisfecha con su unión con un simple mortal. Ella tuvo 7 hijos de su marido, y Aquiles fue el séptimo. Los 6 primeros perecieron. Aquiles fue el único que se salvó. Y todos murieron porque Tetis, su madre, aborrecía reconocer en sus hijos la parte mortal que habían heredado de su padre, Peleo. La madre tomaba a sus hijos y los ahogaba en las venenosas y corrosivas aguas Estigias, el río de los muertos, para que la parte mortal se desprendiera de los cuerpos de sus hijos y quedara solo la divina que habían heredado de ella. Se cuenta que los niños fallecieron ahogados y envenenados en las ponzoñosas aguas de la laguna Estigia y que solo Aquiles se salvó. Porque cuando Tetis lo estaba metiendo dentro de las aguas, apareció Peleo, el padre. Consiguió evitar que Tetis terminara de sumergir de todo a su pequeño hijo. Después de ser sorprendida por su marido, casi matando al séptimo de sus hijos, ya no quiso saber nada de su esposo, lo abandonó y regresó a las mansiones de los dioses con su padre, el viejo del mar. Aquiles quedó a cargo de su padre, quien decidió encomendar la educación del niño al centauro Quirón. Los centauros eran criaturas medio caballo, medio hombre, que vivían sobre todo en Tesalia, hasta que los expulsaron de allí. En calidad de criaturas monstruosas, mestizas, los centauros eran seres salvajes, inmoderados, que se alimentaban de carne humana, que tenían costumbres terriblemente violentas, que amaban el combate y la guerra por encima de todo. Pero entre todos los centauros había una excepción. Había un único centauro, Quirón, que, aun siendo un monstruo, era un ser tremendamente inteligente. Quirón enseñó a Aquiles a domar a los caballos, a cazar, a combatir, pero también los secretos de la medicina, pues el centauro Quirón era un médico con conocimientos extraordinarios. Parece que fue Quirón quien enseñó a su discípulo a no mentir jamás, a buscar la verdad sobre todas las cosas, a amar el combate y la batalla y la gloria. Al final de cuentas, Quirón era un centauro, y algo de alma de centauro tenía. Cuando Aquiles ya alcanzaba la adolescencia, su madre, Tetis, se dirigió a su hijo y le comentó que sobre él pesaban varios oráculos. Una de estas predicciones que había acerca de la vida de Aquiles era que él, a diferencia de la mayoría de los mortales, tendría el privilegio de poder elegir su destino. Si Aquiles partía a Troya, obtendría gloria inmortal, se convertiría en un hombre conocido en todas las generaciones, pero tendría una vida tremendamente corta. Si en cambio Aquiles decidía quedarse en Tesalia, sin participar en la guerra de Troya, tendría una existencia larga y muy tranquila, pero su memoria, su vida, serían tremendamente grises. Aquiles declaró inmediatamente que él prefiere tener una vida corta, pero a cambio, una gloria inmortal. La madre de Aquiles no había aceptado la decisión de su hijo, había decidido impedirle que partiera a Troya a combatir. Tetis tomó a Aquiles, que era rubio, sin barba, y lo llevó a la corte del rey Licómedes, quien tenía un montón de hijas, y allí, entre las hijas de Licómedes, había camuflado a Aquiles, como si se tratara de una hija más. Finalmente, Odiseo, sospechando que Aquiles se encuentra camuflado entre las princesas, se presenta en la corte de Licómedes vestido de mercader. Ofrece a las princesas telas, joyas, abalorios. Entre esas mercancías, del gusto de las muchachas, Odiseo camufla armas y se fija que una de las chicas, Pirra, quien se dedica a tomar los escudos, a ver las espadas,
a comprobar la flexibilidad de las lanzas. Y en esos momentos, Odiseo hace sonar la trompeta de guerra del rey Licómedes. Todas las chicas se asustan, y la única que queda encantada al oír el son de la trompeta de guerra, pues era Pirra, que era Aquiles, y que al verse descubierto, acepta dejar este escondite y unirse a los héroes que van a combatir a Troya. Antes de ir a la ciudad troyana, ya surge el primer desencuentro que a la postre acabaría siendo fatal, entre Aquiles, el más famoso de los héroes griegos, y Agamenón, el líder de los griegos, rey de Micenas, hermano de Menelao, a quien le han secuestrado su esposa, Helena. Están todas las naves reunidas en Áulide, pero las naves no pueden partir a Troya porque no sopla el viento. Convocan a los adivinos, y los adivinos les dicen que el viento no sopla porque la diosa Artemisa, la diosa de la caza, está enfadada con los griegos. Lo único que puede hacer que el viento pueda soplar y que la flota vaya a Troya es que Agamenón, el líder de los griegos, sacrifica a su propia hija, a Ifigenia, en honor a la diosa Artemisa. Agamenón hace venir a Ifigenia y su madre. Tanto la madre como la hija no entienden muy bien por qué se ha reclamado su presencia al lugar donde se ha concentrado la flota griega y donde están todos los griegos para partir a Troya. Agamenón engaña a su hija y a su mujer, diciéndoles que en realidad la llama a Áulide para que se case con Aquiles. Aquiles, al conocer a la muchacha, queda encantado, acepta casarse con ella, y de repente, tanto Ifigenia como Aquiles descubren que no están allí para casarse el uno con el otro, sino que están allí para que Ifigenia la sacrifiquen para aplacar la ira de la diosa Artemisa. Aquiles promete a Ifigenia que no permitiría que la sacrificaran, pero Ifigenia decide sacrificarse en pro del bien de la flota y seguir las órdenes de su padre. Ella misma va al altar de sacrificios y se ofrece para aplacar la ira de la diosa. Antes de que se diera el evento, aparece Artemisa, cuya cólera ya había sido aplacada, presenta un cervatillo y la diosa Artemisa les dice que en lugar de la chica, sacrifiquen al animal y dará su ira por aplacada y el viento volverá a soplar. Parten todos a Troya, las naves abandonan Áulide y se dirigen a Asia Menor, llegan a las costas troyanas, desembarcan, comienza la guerra de Troya, pasan 9 años de la guerra, hay todo tipo de combates, todo tipo de enfrentamientos, saquean varias ciudades de los alrededores, se llevan botín, pasan un montón de cosas. La Ilíada no nos cuenta toda la guerra, solo nos relata un episodio muy concreto, unos días dentro de la guerra. Se conoce por el nombre de su protagonista, como la cólera de Aquiles. Eso es lo que nos cuenta la Ilíada, no la guerra de Troya. ¿Cuál es el motivo de la cólera de Aquiles? Durante estos 9 años, Aquiles, Agamenón y los griegos habían recorrido gran parte de las costas de Asia Menor y habían saqueado varias ciudades. En esos saqueos se llevaban cautivas, y las cautivas eran repartidas entre los héroes griegos. Aquiles le había tocado una joven que se llamaba Briseida. A Agamenón le había tocado una que se llamaba Criseida. Criseida resulta que era la hija de un tal Crises, que era sacerdote de Apolo. Apolo estaba de parte de los troyanos, y cuando Crises, su sacerdote, empieza a rezarle a Apolo porque le han secuestrado a su hija y se la han rifado entre los generales griegos, Apolo es un dios que puede alejar la enfermedad, pero también enviar la pestilencia usando sus flechas. Decide entonces provocar una peste entre los griegos. Los griegos están desesperados, no saben de dónde viene esta pestilencia. Consultan a un adivino y se descubre que Apolo está enfadado porque Agamenón tiene a Criseida, y hasta que Agamenón no la devuelva, la peste no terminará. Así que Agamenón se siente afrentado en su orgullo al tener que devolver a su cautiva. Está enfadado por tener que renunciar a su botín. Por el fin de la peste, devuelve a Criseida, pero enfadado por quedarse sin cautiva, pide a cambio que Aquiles le entregue Briseida a Agamenón. Aquiles, que por un lado le había tomado un cariño a esta Briseida, por otro lado se sentía afrentado en su orgullo,
Se sentía menospreciado por los griegos al tener que entregar su cautiva a Agamenón. Profundamente herido en su orgullo, Aquiles no tiene más remedio que entregar a la hermosa Briseida, su cautiva, al rey Agamenón, y él quedarse sin ninguna. En ese momento, cuando Aquiles va a la playa, solo, dolido, enfadado, afrentado, de las aguas del mar sale su madre, Tetis. Le dice que los griegos se han portado injustamente con él. Tetis va al Olimpo. Todos los dioses habían tomado parte en el conflicto. Afrodita ayudaba a los troyanos. Afrodita había sido la que había conseguido que Paris secuestrara a Helena. Atenea ayudaba a los griegos. Apolo ayudaba a los troyanos. Todos los dioses, hasta las pequeñas divinidades, se habían dividido entre griegos y troyanos, y todas apoyaban a su héroe favorito. Solo había una que siempre permanecía neutral, que era Zeus. No se metía en la contienda para no desequilibrarla. Cuando Tetis se presenta en el Olimpo y pide a Zeus que obligue a los griegos a reconocer que se han portado mal con su hijo y reconocer su valía, por primera y única vez en toda la guerra, Zeus abandona la neutralidad y permite a los troyanos que vayan ganando la guerra a los griegos. Los troyanos salen de Troya y comienzan a derrotar a los héroes griegos y comienzan a vencerles, mientras que los griegos pierden cada vez más y más terreno. Los troyanos empiezan a acercarse a las naves donde está el campamento griego. Agamenón no sabe qué hacer. Sabe que la culpa de todo la tiene él, porque Aquiles ahora no combate, está metido en su tienda y los troyanos están ganando la guerra. Llevan 10 años de conflicto y están a punto de perderlo todo. Agamenón decide enviar una embajada a Aquiles, encabezada por Odiseo, donde Agamenón le ofrece devolver a Briseida, ofrece regalos y le pide perdón a cambio de que regrese a combatir. Aquiles, aún enfadado, rechaza las ofertas del rey, que al ser afrentado en su orgullo y haber sido tratado injustamente, no combatirá más en el campo de batalla. Aquiles tenía un amigo muy querido, un compañero de armas que se llamaba Patroclo. Había intentado por todos los medios que Aquiles combatiera, pero Aquiles seguía negándose. Los troyanos habían llegado a la zona donde los griegos tenían las naves. Si las naves se quemaban, los griegos ya no podrían volver a su patria. Estaba todo a punto de perderse. Patroclo, desesperado, toma la armadura y las armas de Aquiles, se las puso. Como no se reconocía muy bien quién estaba debajo de la cimera, Patroclo se lanza a combatir. Los troyanos creen que es Aquiles y que ha vuelto al campo de batalla y comienzan a retirarse. Los griegos comienzan a recuperar terreno. Patroclo consigue alejar el peligro de las naves. Héctor, el hermano mayor de Paris, el hijo del rey de Troya, el príncipe heredero al trono, ve a Patroclo. Piensa que es Aquiles. Cree que es momento de acabar con la guerra a través de un combate frente a frente entre Héctor, el más grande de los troyanos, y Aquiles, el más grande de los griegos. Se ponen los dos a luchar, y como Patroclo es Patroclo, aunque lleve las armas de Aquiles, acaba muerto a manos de Héctor. Cuando Aquiles se entera que su amigo querido ha muerto en el campo de batalla, y además que la armadura de Aquiles, que se la había regalado a su madre y que la había forjado Hefesto, el herrero de los dioses, ha quedado a mano de los troyanos, y que se la ha quedado Héctor, que los griegos como muchos se han quedado con los despojos del cuerpo de Patroclo. Allí es cuando entra en ebullición la cólera de Aquiles. Aquiles tiene ya un enfado descomunal. Pide a su madre que le entregue unas nuevas armas, y Tetis va donde Hefesto y le pide que le forje un nuevo escudo, una nueva espada, una nueva lanza. Al recibir sus nuevas armas, se lanza al campo de batalla. Cuando Héctor lo ve, se muere de miedo. Héctor comienza a dar vueltas alrededor de las murallas de Troya porque no quiere enfrentarse con Aquiles en la plenitud de su cólera. Aquiles va siguiéndolo detrás, muy rápido, pero Héctor va huyendo, muerto de miedo, y no se deja atrapar. Al final, interviene la diosa Atenea, que combatía del lado griego. Adopta la forma del hermano de Héctor, Paris,
y le dice: «No tengas miedo, yo te acompañaré, estaré contigo y entre los dos venceremos a Aquiles». Héctor deja de correr, se para, decide, acompañado por su hermano, encarar a Aquiles. Se pone a combatir. Su hermano le dice: «Aquí tienes 2 lanzas para que puedas lanzarlas contra Aquiles». Héctor le tira a Aquiles una lanza. Aquiles le esquiva. Aquiles le lanza entonces la suya a Héctor. Héctor también consigue esquivarla. Héctor se vuelve hacia su hermano para echar mano de la lanza que le había dejado Paris clavada en el suelo. Pero allí no había hermano, ni había lanza, ni nunca los había habido, porque era la diosa Atenea disfrazada para perder al príncipe troyano. Héctor, en ese momento, sabe que los dioses ya han decidido su muerte. Encara su combate con Aquiles sabiendo que lo va a perder, y lo pierde. Héctor, el príncipe troyano, la gran esperanza asiática, no solo muere a manos de Aquiles. Aquiles, en lo más alto de su cólera, toma a Héctor, le pasa unas correas por los tendones que unen el pie a la pierna, ata esas correas a su carro, empieza a galopar con su carro delante de las murallas de Troya, para que lo vean los troyanos. Detrás, arrastrado por el suelo de unas correas, va repiqueteando contra las piedras del suelo el cuerpo del desafortunado Héctor. Aquiles lo hace un día, y al día siguiente toma de nuevo a Héctor, lo vuelve a enganchar al carro, y vuelve a dar vueltas alrededor de Troya. Al tercer día, una vez más, toma a Héctor, lo engancha al carro y vuelve a dar vueltas a las murallas troyanas, mientras Príamo, la esposa de Héctor, sus hijos y su familia contemplan con horror el trato que se está dispensando al príncipe troyano. Al final, Príamo, el rey de Troya, sale de la ciudad, va donde Aquiles y le pide que por favor le devuelva a su hijo, ya muy maltratado, para que lo puedan enterrar. Aquiles, aún encolerizado, le dice que no. Tienen que venir los dioses, tiene que venir la madre de Aquiles y decirle: Aquiles lleva 10 días ultrajando el cuerpo del príncipe troyano. Los dioses del Olimpo han hablado y han decidido que la actitud de Aquiles con los muertos es completamente intolerable. Entre las lágrimas de Príamo y los ruegos de su madre, finalmente Aquiles accede a devolver al príncipe troyano. Después de esto, tuvo lugar el funeral de Héctor, domador de caballos. Allí acaba la Ilíada, sin contar qué es lo que pasa con la guerra, y desde luego, quién la gana, si los griegos o los troyanos. El final de Aquiles nos lo cuenta Homero en la Odisea. Odiseo tiene que descender a los infiernos, y en la llanura de los bienaventurados ve una figura a lo lejos que avanza a grandes pasos, y descubre que aquel es Aquiles. Se encuentra también Agamenón, rey de Micenas, que ha muerto asesinado por su mujer. Le pregunta a Odiseo a Agamenón: ¿qué es lo que hace aquí Aquiles? Agamenón le cuenta que los troyanos le han matado de un flechazo en el talón, allí por donde su madre lo había tomado en la laguna Estigia. Cuando Príamo fue a negociar la devolución del príncipe troyano, Aquiles se había fijado en una hermana de Héctor, en otra hija de Príamo, en una princesa troyana que se llamaba Políxena. Aquiles, deslumbrado por la belleza de la joven princesa troyana, había decidido casarse con ella y le había dicho a Príamo que si le entregaba la mano de su hija, abandonaba el bando de los griegos y se uniría al bando de los troyanos. Príamo accede. Aquiles se presenta en un templo en honor a Apolo, donde le habían dicho que le iban a entregar a Polixena. Aparece Aquiles, pero no la princesa troyana. En su lugar aparece Paris, hermano de Héctor, y le lanza una flecha. Apolo, conociendo la debilidad de Aquiles, desvía la flecha de Paris y provoca que se clave en el talón. Las diosas del Olimpo vinieron a recoger el cadáver de Aquiles, untaron su cuerpo con ambrosía para que no se descompusiera. Las musas cantaron en el funeral. Tetis, su madre, ya terminado el funeral, tomó el alma de su hijo y se la llevó a una isla que existía en la desembocadura del río Danubio. La llamaban la Isla Blanca. Los marineros que recorrían esas aguas decían que, si navegabas cerca de la isla, oías a veces entrechocar de armas y a veces entrechocar de copas, y que con frecuencia se sentían los ruidos de un banquete, porque ahí estaba Aquiles, con las almas del resto de los héroes caídos de Troya, disfrutando de un banquete perpetuo.
Hola, este es mi primer video grabado con mi voz auténtica. Pues de hecho nada más tengo como 3 videos, pero bueno, este es mi primer video grabado ahora sí ya con mi voz. Me da un poco de pena realmente grabar con mi voz, no sé por qué, pero bueno, pues ahí está, estoy tratando de mejorar, de aprender. Tal vez la narración no esté al 100 o no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero pues lo estoy intentando. Yo creo que con el tiempo iré mejorando y bueno, nada más quería agradecerles por verlo y si les gusta mi contenido y si quieren seguir viendo contenido parecido, pues suscríbanse. Me gustaría en un futuro hacer videos acerca de historia, de mitología, de filosofía tal vez. Me gustaría también subir algo acerca de videojuegos. Quiero hacer las cosas que me gustan. No tanto enfrascarme tanto en un solo tema. Entonces, si ustedes hay algo que les gustaría ver, pues estaría fabuloso que me lo dijeran en los comentarios. Y pues muchas gracias otra vez. Bye bye. Nos vemos en el siguiente video.